Ser minero. Nos vamos ahora hasta Sabero, hasta el Museo de la Minería y la Siderurgia, para charlar en primer lugar con su director, con Roberto Fernández. Hola Roberto, buenas. Hola, buenos días. Hoy para hablar con un invitado y además sobre una nueva actividad que tenéis ahora en el museo. Pues sí, con un invitado que ya es habitual, ¿no? En Ser Minero le conocen nuestros oyentes, él es Víctor del Reguero, que bueno, Víctor, pues además de otras muchas cosas, es historiador, investigador, escritor y tiene numerosas investigaciones y publicaciones relacionadas con la minería, por eso nos acompaña de vez en cuando en el programa. Y hoy le hemos invitado porque él es también el impulsor y el comisario, como decías tú, de una exposición nueva que hemos abierto al público en el museo este sábado pasado, que lleva por título El Belga, 100 años de la llegada de Marcelo Jorisen a MSP. Y bueno, pues con él vamos a hablar hoy de esta exposición y de ese personaje que la protagoniza, ¿no? Un imprescindible de la minería leonesa y también española. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Chechu, buenos días a todos. Bueno, muy bien traída la elección, ¿no?, de Víctor, Roberto, porque yo no sé si Marcelo Jorisen tuvo descendencia o no, pero si la tuvo, seguro que Víctor conocía mejor a Marcelo que sus hijos. Bueno, no sé si lo conocía tan bien como sus hijos, pero sí que conocía muy bien a sus hijos y conoce perfectamente la figura de Jorisen. Y otro día bromeábamos con él, decíamos que cuando acabáramos la exposición, un retrato enorme que tenemos de Marcelo Jorisen, se lo íbamos a regalar para que lo pusiera en el salón de su casa, porque ya es identificar al personaje con el investigador, sí. No me cabe duda. Víctor, bueno, ¿cómo has querido encarar esta exposición, ¿no?, sobre este personaje que tan bien conoces? Bueno, pues como habíamos hecho alguna otra iniciativa ya en el pasado, hace unos años, para recuperar la figura de Marcelo Jorisen, que bueno, como se decía hace un momento en el programa, pues es uno de los nombres imprescindibles de la minería, desde luego, bueno, de la zona de la Ciana y el Bierzo, la más importante, y a nivel provincial también muy destacado y a nivel incluso nacional. Pues con ocasión ahora del centenario de la llegada de Marcelo Jorisen a MSP y el inicio de su trayectoria profesional, que bueno, porque fue así, pues ya fue el primer destino que tuvo profesional y el definitivo, porque hizo toda su vida en la empresa, pues bueno, con ocasión de esa efeméride del centenario, desde el año 1922, pues recuperamos su figura con esta exposición, que bueno, se ha establecido en el Museo de Sabero, pero estará en otros puntos en un futuro, y bueno, pues hay otra serie también de iniciativas que se irán desarrollando en los próximos meses, entre ellas la reedición del libro que había yo hecho en su día, y bueno, pues es un poco con ocasión de esa efeméride, pues recuperar un poco la figura, que nunca está de más, sobre todo porque bueno, se ahonda en un mayor conocimiento que el que se tenía hace unos años, pero también pues bueno, se acerca al público, que nunca es mala cosa. Como tarjeta de presentación no está nada mal. O sea, para ti es la figura clave para entender la minería del Bierzo y la Ciana en el último siglo. Sí, desde luego la figura de la minería, es decir, en términos generales, de la minería en el Bierzo, que bueno, al margen de otras sociedades que han podido existir, pues bueno, esto no lo digo yo, es la realidad. La MSP ha sido la empresa más importante, no solo del Bierzo, sino de España, y él pues como, bueno, alma mater, director, consejero, director, etcétera, y al final es decir, él tiene durante los 50, 60 años que permanece en activo, hasta su fallecimiento en el año 1984, pues es una omnipresencia, se puede decir. Es decir, está en todo. Entonces, su figura, es decir, no nos vamos a poner ahora un poco a hacer aquí lucubraciones, pero si hay que coger en el siglo XX 2 o 3 nombres en la historia minera de la provincia, Marcelo Jorisen, el belga, está entre ellos, sin ningún género de dudas. Bueno, Roberto. Víctor, ¿qué elementos has elegido tú para esta exposición, para que la gente siga un poco la figura de Marcelo Jorisen y de esa historia de la minería que va paralela a su propia historia? Bueno, pues se ha hecho una selección de fotografías y fragmentos del libro
que yo había escrito en su día para que las fotografías no fueran un elemento tan frío, para un poco contextualizarlas, y junto a eso hay varios paneles explicativos tanto de la cronología vital de Marcelo Horisen como de la propia preparación del libro, en colaboración sobre todo con su hija María Luisa, que yo pues tuve una gran amistad con ella, ya falleció hace unos años, y también hay una serie de objetos personales, pues desde las gafas hasta carnés, hasta correspondencia, cartas curiosas, en fin, documentos de empresa, etcétera, vinculados un poco a su actividad, como otra serie de materiales que en este caso son de mi propiedad, para que el visitante a la exposición vea también un poco la cocina, entre comillas, del libro, es decir, cómo se hace el libro, cómo se toman notas que luego se trasladan a la realidad impresa que luego ve el lector, ¿no? Eso es un poco el grueso de la exposición. Son algunas de las fotografías, me comentabas también cuando preparamos la exposición, son inéditas, ¿verdad? Sí, en la medida de lo posible se han utilizado fotografías inéditas. La nueva edición del libro va un poco en ese sentido, de aportar materiales inéditos en la medida de lo posible, ya digo, y hay fotografías hay una que no se había visto está Marcelo Horisen acompañado de Franco y otras autoridades de la época en una exposición minera que había en Madrid, hasta una fantástica que hay de la explotación de la primera, que se tiene de una mina, o de una actividad minera, mejor dicho, en La Ciana, que están haciendo carbón de coke en Cabones de Abajo en el año 1904, es la más antigua que se conoce hasta ahora de una actividad minera en La Ciana, y sale ahora por primera vez. Y antes comentaba Víctor, ¿no? Y a mí fue una de las cosas que más me atrajo también de la exposición, esa vitrina que tenemos ubicada con objetos personales de Marcelo Horisen, además objetos muy personales. Y en esa línea, Víctor, ¿cómo era Horisen en su ámbito más personal o más familiar? Porque sí que lo conocemos en su ámbito más laboral, pero quizás aquí vamos descubriendo otras facetas, ¿no? En su ámbito más familiar o más personal. Bueno, yo evidentemente no le conocí, lo que puedo saber es lo que se puede decir, entre comillas, he dialogado con él a través de los documentos, y fundamentalmente lo que me han contado gente que lo ha conocido, tanto subordinados, ingenieros en su día que me hablaban de él, o su propia hija. Él era una persona muy no era español en el sentido como podemos ser nosotros, de hablar, de abrirse, tal. Era mucho más reservado, desde luego una persona muy seria y muy introvertido, en el sentido de los sentimientos y de las facetas, ajenas a la propia empresa. Entonces, yo creo que es el rasgo que le define, y siempre, desde luego, respondiendo ante su conciencia en todos los actos de su vida, que yo creo que es una cosa que hay que tener también, que define mucho a la persona. Y él fue, muy poderoso, ¿no? Empresarialmente hablando, y antes hablabas de una de las fotografías en las que acompaña a Franco, pero sin embargo él no tuvo un perfil político, a pesar de lo que se piensa, ¿no? No, para nada. Y en contraste con otros compañeros, tanto del MSP, como podía ser el caso del otro director, el director de la rama comercial, José Luis Aguirre, como con otros empresarios o directivos de las empresas mineras de nuestra provincia. Cito el caso de Antonio del Valle, sin ir más lejos, o Diego Pérez de Favero, que tienen una vinculación mucho más estrecha con la dictadura y con el régimen, por las razones que fuera. Él en ningún momento, es más, tuvo ciertos encontronazos a raíz de la instalación de los jesuitas en Ponferrada, que él no veía bien eso, en vincular la empresa con ese movimiento católico en los primeros años 40, que estuvo a punto de ser expulsado de España por esa negativa, y luego él tenía, por su propia procedencia y por la vida que había tenido marcada por la guerra mundial, etcétera, un perfil europeísta que no tenía nada que ver con el franquismo. Lo que sí que tenía era un perfil, vamos a decir, académico, ¿no? Cuando ya se trasladó a Madrid y fue teniendo la empresa, le destinaron a Madrid, comenzó su carrera académica, también importante y destacable.
Claro, fue nombrado profesor en el año 1955 de la Escuela de Minas de Madrid, en la que curiosamente había estudiado la carrera, y terminó siendo director de la escuela, hasta su jubilación ya en los años 60. Durante el periodo que fue director, pues las dos cosas, digamos, principales que hizo, al margen de la propia labor docente y directiva, fue la creación de la Escuela de Minas de León en el año 62 y la mina que llamaba entonces Experimental, luego hoy convertida en museo, que lleva su nombre en Madrid, en la calle Río Rosas. Bueno, una figura esencial, como nos está diciendo Víctor, pues casi inagotable, pero al menos su trayectoria queda concentrada en esta exposición, o al menos ese es el intento, un buen acercamiento el que nos puede plantear esta exposición, que si no me equivoco se ha inaugurado este fin de semana y va a estar visitable hasta el mes de febrero, Roberto. Va a estar visitable además de forma gratuita hasta finales de febrero. Antes se puede acercar en cualquier horario, sabes que es muy amplio, y además estas fotografías, textos y estos objetos tan estupendos, algunos personales de Horisen, va a poder también escuchar unos podcasts que ha grabado un compañero tuyo, Fernando Tascón, con Víctor. Muy bien. Tenemos 7 podcasts muy interesantes con diferentes historias de Marcelo, de la MSP, del ferrocarril, una cosa muy interesante y novedosa también en la exposición. Muy bien. Se me había olvidado comentarlo, es algo que todavía tenemos, no está concluido ese proyecto, pero sí están en la exposición los podcasts que ha grabado, con la voz principal de Fernando Tascón y las voces de otras personas, autores de otros libros, etcétera, que estamos todavía trabajando en ello para presentarlo en próximas fechas. Ahí en la exposición hay un adelanto. Estupenda idea para redondear todavía más este proyecto. Víctor del Reguero, un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, Checho, igualmente a todos. Gracias también a Roberto Fernández. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Enseguida llegamos a la 1.